Señoras y señores, no voy a levantar el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y haceros creer que la vida es eso. No. El poeta, con todos sus 5 sentidos en perfecto estado de salud, va a tener no el gusto, sino el sentimiento de enseñaros esta noche un pequeño rincón de realidad. Con toda modestia debo advertir que nada es inventado. Ángeles, sombras, voces, liras de nieve y sueños existen, y vuelan entre vosotros tan reales como la lujuria, las monedas que lleváis en el bolsillo o el cáncer latente en el hermoso seno de la mujer o el labio cansado del comerciante. Venís al teatro con el afán único de divertiros y tenéis autores a los que pagáis y es muy justo. Pero hoy el poeta os hace una encerrona, porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones, enseñándoos las cosas que no queréis ver, gritándoos las simplísimas verdades que no queréis oír. ¿Por qué? Si creéis en Dios y yo creo, ¿por qué tenéis miedo a la muerte? Y si creéis en la muerte, ¿por qué esa crueldad? Ese despego al terrible dolor de vuestros semejantes. Comedia sin título. Federico García Lorca. Comedia sin título es un texto que me ha acompañado toda la vida, desde que era estudiante de arte dramático, y es un texto que siempre me ha obligado a hacerme muchas preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, por supuesto, pero también sobre el propio lenguaje teatral y sobre la propia ficción, ¿no? Evidentemente, Federico García Lorca nos habla en Comedia sin título de una labor del teatro respecto a su propia sociedad, una labor de reflexión, de catarsis, de acudir allí a entendernos como sociedad, como ciudadanos, como ciudadanas, a poder reflexionar sobre nosotros mismos para mejorar como ciudadanos y como ciudadanas. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, este sentido tan político y tan social del teatro y sin embargo tan cercano, pero fuera parte de eso hace una reflexión muy profunda sobre la ficción. ¿Cuál es la utilidad de la ficción? ¿O por qué la ficción logra tocar zonas de nosotras mismas que la realidad no puede, ¿no? Yo siempre me planteo por qué cuando yo veo un telediario, cuando veo unas imágenes de una guerra, muertes, la pandemia, los números de la pandemia, esa realidad no logra emocionarme, no logra abrumarme, no logra realmente que yo empatice con lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo, si veo esas mismas imágenes o ese mismo tema en una ficción sobre un escenario, la empatía, la emocionalidad brota de otra manera, ¿no? Entiendo que la ficción nos da un espacio de seguridad para poder acercarnos a la realidad. Es muy duro, es demasiado duro poder comprometerse con la realidad, con las realidades terribles que nos ocurren en el día a día, pero la ficción nos otorga ese espacio de seguridad donde podemos acercarnos a la realidad desde otro lugar, desde un espacio donde nos sentimos acompañados, donde nos sentimos protegidos y nos permite en esa protección, en esa seguridad, reflexionar sobre nosotros mismos, reflexionar sobre nuestra propia sociedad, reflexionar sobre quiénes somos y reflexionar de una forma íntima. Eso lo logra la ficción. Decía Corman en su obra Dictat, decía el personaje de Piet, decía: la realidad no nos sirve para nada, es la ficción la que nos salva. Y yo estoy de acuerdo, y creo que Lorca en esta obra, que parece que defiende lo contrario, que defiende hay que tirar el teatro y dejar que la realidad entre, no, en realidad defiende que la ficción, pero un tipo de ficción entre en el escenario, un tipo de ficción que hable no que sea un entretenimiento, sino que hable de nosotras mismas, lo que luego en público hablaría del teatro bajo la arena. Y otra de las preguntas que me hago con Comedia sin título es ¿por qué el teatro? Cuando yo tengo dudas sobre mi profesión acudo al maestro Federico y a esta obra y pienso en el teatro. Y pienso en por qué el teatro y no cualquier otra arte.
Hay otras artes que también trabajan sobre la ficción. Tenemos la cinematografía, tenemos la televisión, tenemos la pintura, la arquitectura, la escultura, todas las artes. ¿Qué hace, para mí al menos, diferente el teatro de todas ellas? Y pienso que hay algo que nos une de forma muy atávica al teatro, y por eso ha existido desde que somos especie. El teatro es un arte efímero. Vive y muere con nosotras, vive y muere con los espectadores. Cada día se modifica, igual que el ser humano, cada día es un poquito diferente al día anterior. Nunca vemos una función exactamente igual que como personas no somos exactamente igual cada día. Y la obra de teatro, cuando acaba y cuando termina su gira, desaparece, muere igual que muere el ser humano. Y yo creo que hay algo en las artes que tienen que ver con la representación que nos une con esa idea de tiempo limitado, y que nos hace reunirnos en comunidad para aprovechar ese tiempo, para reflexionar. Y en ese aspecto creo que hay textos como el de Comedia sin título que no se pueden decir, por lo menos no se pueden decir con sentido fuera de un escenario y fuera de una representación teatral. Y bueno, creo que Comedia sin título, y creo que Federico García Lorca nos regala una reflexión sobre nuestra sociedad y sobre nuestro arte, que es el teatro. Y es un lugar al que siempre acudir.